Empezamos este módulo 1. Para los que no me conocen, soy la Nico, soy psicóloga, numeróloga, lectora de runas, tanto vikingas como de brujas, ¿cierto? Astróloga también, aunque me dedico básicamente solo a lo que es la luna y el ciclo lunar. También soy tarotista, hice varios cursos en la India, entre ellos la maestría en chakras, pero hoy básicamente a lo que más me dedico en realidad es a la numerología y a la lectura de runas. Bueno, esta formación, ¿cierto? Es una formación completa en runas de las brujas y yo siempre le voy a agregar el enfoque terapéutico, ¿ya? Porque me interesa que ustedes, bueno, primero tengan una herramienta de autoconocimiento como de ustedes mismas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo me interesa mucho que ustedes tengan las habilidades para luego acompañar en este proceso a otras personas, no solamente decirle, ah, sí, mañana te van a contratar, el próximo mes te vas a divorciar y chao, sino como realmente llevar, ¿cierto?, las runas a otro nivel, ¿ya? Esta formación, ¿cierto?, está dividida en 8 módulos, bueno, en realidad van a ser 9, porque estuve trabajando bien en la planificación y no quiero estar apurada pasando ninguna materia. Entonces, en realidad vamos a tener 9 módulos teórico-prácticos, ¿ya? Los que ya tuvieron clases conmigo saben que básicamente la primera hora, hora y media va a ser siempre teórica, ¿cierto? Y la última media hora va a ser práctica. Como saben, esta formación está certificada internacionalmente. Ahí la Cami después nos puede contar un poquito más de la certificación, pero para obtener esa certificación necesitan una evaluación. Y yo personalmente, y creo que también como centro creemos todo lo mismo, que una prueba, ¿cierto?, escrita o una prueba oral en realidad no es una fuente fidedigna para demostrar los conocimientos que se tengan. Entonces, a mí, de partida, quiero dejar desde ya clarísimo, yo jamás voy a evaluar si ustedes se aprendieron las runas de memoria o no, por ejemplo, ¿ya? O sea, a mí eso es lo que me interesa menos en la vida, porque yo sé que la información es mucha, yo sé que la información es harto que procesar, muchas veces necesitamos, ¿cierto?, un torpedo y nuestros apuntes para practicar, así que obviamente jamás se me ocurriría exigirles en 9 módulos que ustedes se aprendan 13 runas más todo lo demás que conlleva estudiar runas de las brujas. Así que para eso vamos a trabajar nuevamente en una bitácora clase a clase, incluyendo esta misma primera clase. Ya van a empezar con la primera bitácora y que básicamente son preguntas, ¿cierto?, reflexivas. Esta formación va a tener cada módulo dividido en distintas partes, ¿ya? Vamos a tener una deidad importante. Ya les voy a dar más detalles de qué significan las deidades, ¿cierto?, para las runas brujas. Luego vamos a ver un sabbat, que es una fecha, ¿cierto?, de la rueda del calendario, ¿ya? Que acá, bueno, también lo vamos a ver en un ratito, pero nuevamente es bien similar a la rueda de las runas vikingas, pero hay ciertas modificaciones, ¿ya? Vamos a ver también símbolos, ¿ya? Símbolos wiccanos, símbolos también neutros, digamos que no son de ninguna filosofía o tradición en general, ¿ya? Em, la idea es que ustedes aprendan a manipular símbolos, ¿cierto?, de protección, de salud, de sanación, etcétera, para que puedan también sacarle provecho y usar esto no solamente como un oráculo, sino también como terapia, ¿ya? Luego, que esto es algo nuevo, va a ser la parte 4, que es una receta mágica, ¿ya? Y en cada clase vamos a ver una receta diferente, ¿ya? ¿Y a qué me refiero yo con estas recetas mágicas? Por ejemplo, normalmente cuando prendemos velitas, lo ideal es ungirlas, ¿cierto? Y normalmente dicen, no, úngelas con aceite de oliva o algún aceite que tú tengas en la casa, qué sé yo, pero obviamente podemos darle más poder con un aceite ceremonial, ¿ya? Y el aceite ceremonial lo podemos fabricar nosotras mismas. Entonces, básicamente, la idea es que nosotras vayamos creando nuestras herramientas, ¿cierto?,
así, cotidianos, no es que aquí nos vamos a poner a hacer grandes cosas, mezclas, pócimas y cosas raras, sino que la idea es que siempre sean recetas, ¿cierto?, que utilicemos en la vida cotidiana. Tengo un módulo preparado con recetas de tecitos e infusiones, por ejemplo, como infusiones para estar más activas, infusiones para calentar el cuerpo en invierno, ¿ya? En el fondo son cosas que podemos utilizar, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Luego vamos a ver otra parte que se llama complemento. ¿Por qué? Porque en el fondo las runas de las brujas, ¿cierto? Si bien estamos hablando de 13 runas, ¿cierto? Con un significado espectacular, además, para entender muchas veces el significado, necesitamos entender otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, los elementos. ¿Ya? ¿Qué significa que una runa tenga el elemento agua? ¿O qué significa que una runa tenga el elemento aire, ¿cierto? O también, ¿cuál es la importancia de tener una especie de altar, por ejemplo, o no tenerlo? ¿O cómo podemos hacerlo, ¿cierto? También podemos ver, por ejemplo, cómo complementar las runas de las brujas con otros sistemas de oráculo. ¿Ya? Entonces, en la parte 5, cuando hablemos de complemento, en cada módulo vamos a tocar un área, ¿cierto?, que se complementa con las runas oráculo. De hecho, un módulo, por ejemplo, tengo preparado cómo usar las velas según el color para una tirada especial o para algún ritual especial, o de repente si ustedes, por ejemplo, necesitan, no sé, hacer algo especial del trabajo, entonces, ¿qué vela aprender para conectar, ¿cierto?, con Dios, el universo, lo que ustedes crean, porque esto no es una creencia, ¿cierto?, en particular. Acá ustedes pueden, obviamente, esto complementar con sus propias creencias, ¿ya? Entonces, esa es la idea de esta parte de complementar, ¿cierto?, este oráculo con otras cosas, ¿ya? Y bueno, obviamente la parte más importante, las runas oráculo. En cada módulo vamos a ver 2 o 3, dependiendo del módulo, ¿ya? ¿Y por qué son tan poquitas? Porque ustedes me podrían decir, ya, pero esto podemos pasar 13 runas en un día. Sí, de poder se puede, pero cada runa tiene tanto significado. Si ustedes ya hicieron conmigo el curso de runas vikingas y creían que las runas tenían mucho significado, ahora van a saber lo que es que una runa tenga mucho significado. Y por último, vamos a ver una tirada. Y acá quiero, a modo de adelanto, ¿cierto? Quiero decirles que las runas de las brujas se tiran en el fondo solo de una manera. Pero como es un oráculo moderno, ¿cierto? Es bien eh, interesante utilizar tiradas de otras disciplinas y bueno, también de esta disciplina obviamente, para complementar, ¿cierto?, estas runas con otros significados, ¿ya? Digamos, como los significados de las posturas según la tirada, ¿ya? Así que vamos a ver, obviamente, en la primera clase la tirada más importante y de ahí en adelante vamos a ver tiradas complementarias, ¿cierto? Que ustedes pueden usar o no usar, pero que sí me interesa que sepan manejar de aquí al final de la formación. Bueno, ahora sí. Estas runas son unas runas muy modernas. La verdad es que son básicamente, o fueron, digamos, como ya más evidenciadas, ¿cierto? Desde el año 80 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, así que en estricto rigor son runas súper modernas, ¿ya? Em, si bien hay mucho misterio de dónde vienen, ¿cierto? Porque no es como las runas vikingas que tú vas a ciertos lugares en el mundo y encuentras, ¿cierto?, grabados de runas de hace miles de años. En este caso, siempre han sido como secretas, misteriosas y no son algo como muy público en general, ¿ya? Em, Básicamente, porque deben recordar que las brujas antiguamente eran, bueno, las mujeres en realidad que tenían conocimiento, ¿cierto?, sobre su cuerpo, conocimientos en sanación natural o en medicina natural, eran consideradas brujas y por ende eran quemadas. Entonces, estos conocimientos se fueron guardando, ¿cierto?, de una manera muy oculta.
Y eso, de alguna manera, por mucho tiempo fue considerado algo malo, ¿ya? No es raro escuchar que uno al manipular runas de bruja abre portales, por ejemplo. Y eso es mentira, o sea, eso es un mito falso, ¿ya? Porque no pasa nada cuando uno manipula esto, son solamente en el fondo símbolos, ¿cierto? De la naturaleza, de hecho, y que toman significados e interpretaciones para guiarnos como otros sistemas en el fondo de adivinación o de guía, ¿ya? También se les conoce como piedras gitanas porque son muy similares o han tomado incluso algunos diseños, ¿cierto?, de las que usaban las gitanas para adivinación. Así que por eso también son conocidas como runas gitanas. Y en realidad mucha gente les dice simplemente piedras de bruja. ¿Por qué? Para que no se confundan, ¿cierto?, con las runas vikingas. Pero básicamente se llaman, ¿cierto?, runas de bruja por el mismo misticismo, como runa significa susurro, ¿cierto?, o misterio o secreto. Entonces, básicamente es como un nombre perfecto para darle, ¿cierto?, a estas piedras con símbolos que vienen a darnos un mensaje del universo, de la naturaleza en este caso, ¿ya? Estas runas, esta forma de oráculo, están mucho más relacionadas con la naturaleza. ¿Y por qué? Porque mucho de la base, ¿cierto?, de estas runas tiene que ver con los celtas. Entonces, puede ser aquí un poco una línea de tiempo. Las primeras runas en existir, ¿cierto?, fueron las vikingas. Los celtas tomaron las runas vikingas y se quedaron con algunos dibujos, algunas runas las cambiaron, otras las dibujaron diferentes, ¿cierto? Tomaron también las celebraciones, las modificaron, los complementaron y luego, hace unos cientos de años, ¿cierto? Llegaron en el fondo las curanderas, que siempre han existido también, o sea, no, digamos que no es como que misteriosamente aparecieron hace unos cientos de años, sino que siempre han estado, ¿cierto? Y ellas empezaron a rescatar, ¿cierto?, ciertas tradiciones aún más antiguas, ¿ya? Y así es como se han ido pasando estas runas de generación en generación hasta lo que es el día de hoy un conjunto de runas de bruja, ¿ya? Y esas, por supuesto, que se han ido modernizando, que se han ido aplicando, ¿cierto?, a la modernidad, se han ido en el fondo interpretando o se han ido haciendo cambios, ¿cierto?, en la interpretación para que se adecúen a la forma en que vivimos hoy, ¿ya? Y el hecho de que estén tan relacionadas con la naturaleza es porque ya desde los celtas, ¿cierto? Bueno, que se celebraban desde siempre ya, ¿se acuerdan? Las cosechas y las lunas llenas, las lunas, eso, en todas las tradiciones antiguas se han celebrado, ¿cierto? Y se fueron, en el fondo, tomando de todas esas celebraciones para entender que somos un uno con la naturaleza, con el universo, y que por ende los elementos son importantes, ¿cierto?, para comprender ciertos simbolismos, para comprender lo que somos nosotros también como seres humanos, ¿ya? Y la versión más como real y tangible de la creación de estas runas fueron atribuidas a Patricia Crowther, y que escribió un libro que se llama La tapa del caldero, donde menciona, ¿cierto?, estas runas, pero no es que ella las haya creado, sino que ella menciona, ¿cierto?, la existencia ya de estos símbolos. Entonces, realmente no hay nada así como tangible, físico, ¿cierto? Que diga así como, bueno, estas runas por primera vez se vieron en el año tanto, 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 pero sí es algo que siempre ha estado y que ustedes en cada libro de las tradiciones Wicca, ¿cierto? Que son hoy en día como una filosofía, digámoslo, pagana, ¿cierto? En todos esos libros van a poder encontrar ciertos símbolos de las runas o ciertos significados de algunas runas o menciones a las runas, ¿ya? Pero
no existe realmente un libro o algo sobre las runas de las brujas, ¿ya? Em, y bueno, como les decía en un principio, se les dice también piedras de runa. ¿Por qué? Porque el material principal en que fueron hechas estas runas fue en piedras, ¿ya? Porque, por ejemplo, las runas vikingas originalmente estaban hechas de madera o de hueso, pero las runas de brujas desde un principio estaban hechas de piedras, ¿ya? Y se cree que el uso de estas runas en la tradición Wicca y en la práctica de la brujería es una combinación de antiguas tradiciones germánicas, nórdicas y celtas, ¿cierto? Con influencias de la magia ceremonial, que es básicamente lo que he estado explicando. Y justamente se han ido añadiendo, ¿cierto? Como los significados astrológicos o todos estos complementos que yo les decía antes, que en el fondo vienen a hacer de este oráculo un oráculo súper rico en información, porque está muy relacionado, como les digo, con los elementos de la naturaleza, con la astrología, con tradiciones más antiguas, etcétera, ¿ya? Las runas de brujas principales solo son 8, ¿ya? Y están relacionadas con las 8 festividades de la rueda del año, es decir, los 8 sabbats, ¿cierto? Y luego se crearon unos set de 13 runas, es decir, que se agregaron 5 símbolos más a las 8 que ya existían, y ahora dándole, digamos, una alusión o un significado especial asociado a las 13 lunas que tiene cada año, ¿ya? O sea, imagínense que hasta la cantidad de runas está relacionado con un significado importante. Así que básicamente creo que eso lo hace un oráculo súper interesante porque nos invita realmente a pensar en el significado que tiene cierta luna, cierta estación, cierto movimiento del planeta, cierto elemento, etcétera. Y bueno, las runas de las brujas se pueden hacer o también comprar, ¿cierto? En múltiples materiales. Hoy, de hecho, las pueden encontrar en de todo. Pero yo siempre voy a recomendar ciertos materiales nobles y ojalá materiales como que provengan de la naturaleza, ¿ya? Con en lo posible al menos como tratamiento, ¿ya? Como por ejemplo las piedras de río, como estas que les puse acá, en el fondo son piedras cualquiera, ¿cierto? Pintadas. Pueden ser también gemas, ¿ya? Esto porque estas son, en el fondo, las tradicionales, ¿ya? Las tradicionales son de piedras de río. También se pueden encontrar de madera, que en el fondo yo las recomiendo por un tema de peso y que son muy bonitas, ¿cierto? Y que también son directamente de la naturaleza. También pueden ser de cerámica o de greda o de otros elementos que ustedes consideren que provengan de la naturaleza, ¿ya? Bueno, sobre las deidades. Como ya les decía, las runas de las brujas, ¿cierto? Están relacionadas con la cultura celta y actualmente con la cultura wicca, que es una disciplina moderna, pagana o incluso neopagana, ¿ya? Y una parte bien importante de todas estas tradiciones es como el contacto, la comunicación con deidades que tienen significados específicos, ya sea para conectar con las runas, conectar con nuestra feminidad, por ejemplo, conectar con la maternidad, ya conectar con nuestro lado masculino. En el fondo, casi siempre cuando nosotros aprendemos, ¿cierto?, algún tipo de runas, están sí o sí relacionadas con distintas deidades. Ya, más allá de que ustedes crean en un solo Dios o en un universo general o algo así, no es como que tenga tanto que ver con eso, sino que es como personificar, ¿cierto?, algún área de la vida. ¿A qué me refiero con esto? En que muchas veces uno, si tú crees, por ejemplo, en un solo Dios, ¿cierto? Tú le vas a pedir a ese Dios todo. Pero desde esta visión es que en el fondo ese Dios se divide, ¿cierto? En la diosa de la feminidad, la de la maternidad, la de la guerra, la de la casa, la de la, no sé, de las cosechas, ¿cierto? Entonces tú, en el fondo, vas de alguna manera invocando, comunicándote, ¿ya? Con la deidad que necesitas según lo que
estás buscando, ¿ya? O sea, hay de repente una diosa, por ejemplo, de la justicia y tú justo vas a hacer un trámite legal, entonces tú en el fondo le prendes una velita a esa deidad, ¿cierto? Con el fin de que te acompañe para resolver de la mejor forma posible esta situación, ¿ya? Entonces, por eso les digo que no tiene tanto que ver como con una creencia personal, sino que es como utilizar la energía a tu favor, ¿cierto? Pero como más específica, ¿ya? Y obviamente vamos a trabajar en distintas deidades, ¿ya? Que nos puedan servir tanto en la interpretación de las runas como también en nuestras recetas que vamos a hacer clase a clase. Y bueno, esta es la rueda del año, ya también conocida como el calendario pagano, que era compartido entre vikingos, celtas y otras culturas paganas como hoy los neopaganos, ¿ya? Son 8 celebraciones y esto es lo que nosotros llamamos los 8 sabbats, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante, estos ya no van a ser la rueda del año, sino que van a ser los 8 sabbats. Ostara, Beltane, Lita, Lugnasat, Mabon, Samhain, Yule e Imbolc. ¿Ya? Obviamente están relacionadas, ¿cierto?, con alguna fecha como universal importante. Llamemos fecha universal a el equinoccio, a los solsticios, ¿cierto?, a las lunas llenas y esas fechas que en realidad casi todas tienen una celebración como actual, ¿ya? Así como, no sé, con Navidad es Yule, eh, la Pascua Resurrección hoy, de hoy vendría siendo Ostara, ¿cierto? Entonces, como bien interesante porque vamos a encontrar estas similitudes con lo que ya ocurre hoy, ¿ya? Y justamente estas también las vamos a ir viendo una en cada clase. Por supuesto que uno de los complementos y el primero de todos va a ser los elementos, ¿cierto?, de la naturaleza que son realmente fundamentales, no solamente para entender las runas, sino también para entender cómo estamos nosotros compuestos, ¿ya? Por ejemplo, la tierra tiene que ver con el plano tangible, con el cuerpo físico, con el dinero, con el trabajo. Entonces, obviamente una runa, ¿cierto?, que está basada en el elemento tierra, va a estar relacionada con lo que es el trabajo, el dinero, el cuerpo físico, ¿ya? Cada vez también que hablemos de agua, vamos a hablar de las emociones, ¿ya? De cómo las emociones, el plano espiritual, el plano intuitivo, el plano emocional, ¿cierto? Es parte de nuestra vida, ¿ya? Cuando hablamos de aire, ¿cierto? Hablamos de la mente, las preocupaciones, los problemas, los pensamientos, ¿cierto? Todo aquello que no nos permite tener una mente tranquila, o bien, si está fluyendo, vamos a tener una mente tranquila. Y por último, el fuego, ¿cierto? Que tiene que ver con la acción, ya con el movimiento, con lo que tenemos que hacer, con las decisiones que hay que tomar, ¿ya? Bueno, yo acá les anoté solo 4, sin embargo aquí ya les di una pista porque les dije que hay 5. Y acá tenemos, por supuesto, el quinto elemento, que es en el fondo el éter, el prana, el aliento, ¿ya? La energía vital que permite que todo lo demás exista, ¿ya? Que también es como el plano más energético y espiritual de todos. ¿Vamos a ir profundizando en ellos? Por supuesto que sí, y además van a ir entendiendo como esta parte de los elementos junto con las runas, ¿ya? Cuando estemos hablando de alguna runa más material, más laboral, más tangible, ¿cierto? Automáticamente vamos a estar hablando del elemento tierra. Y no solo eso, porque también nos va a acompañar, ¿cierto? En el altar, en los rituales que vamos a aprender y en todo lo que conlleva aprender, ¿cierto? Las runas brujas.
Y bueno, como ya les adelantaba hace un ratito con los materiales y todo eso, las recetas mágicas están, cierto, orientadas a entender que las runas brujas nos conectan no solamente con el universo, la sabiduría universal, cierto, y la energía, sino también con la naturaleza, ¿ya? Y por lo tanto, si bien todos los complementos que vamos a hacer también los pueden comprar, ¿ya? Porque una sal negra de bruja o una bruma de la intuición o una bruma de protección, ¿cierto? O un aceite ceremonial, hoy en día lo pueden comprar. Lo ideal para mí es que ustedes al menos tengan la receta, ¿cierto? Para poder hacerlo ustedes mismas, ¿ya? Primero porque creo que no hay nada más bonito que conectar, ¿cierto? Con las runas, con un ritual, con todos los elementos hechos por nosotros. O sea, imagínense qué lindo, así como hacer un ritual y poner el aceite que hicimos, usar la sal que nosotras hicimos, como que creo que tiene un significado súper profundo y como que no vamos a necesitar cierto tanto ejercicio de conexión porque ya estamos en todo, pues, ya estamos involucradas, ¿cierto? En cada uno de los elementos que vamos a utilizar, ¿ya? Ahora, insisto, igual pueden comprar todo por separado, está perfecto, o sea, creo que eso ya es una decisión personal, ¿ya? Mientras más complementos podamos incluir en nuestros conocimientos, ¿cierto? Más profunda será la conexión, y no solamente con las runas, sino también con el universo, con la naturaleza. Cuando uno empieza a crear todas estas cosas, al principio seguro hay mucha incertidumbre, como que uno igual no cree tanto, como que le baja el perfil, ¿cierto? Pero a medida que uno se va haciendo todos estos elementos, uno se va conectando de una manera mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más orgánica, ¿cierto? Más natural, con todo el universo que nos rodea, con toda la energía que nos rodea. ¿Ya? Bueno, las runas en sí mismas, ¿cierto? Tienen símbolos, ¿ya? Pero vamos a ver otras simbologías, ¿ya? Que van a ayudar en otros, como en otras áreas de repente de nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, yo tengo acá un colgante con el nudo de bruja, que es, o sea, el símbolo de excelencia de las runas brujas y que todas deben tener de aquí a finalizar la formación. ¿Ya? Y la idea es que aprendamos, ¿cierto? No solamente el significado de estos símbolos, sino que además también los puedan aplicar, ¿cierto? Insisto, las voy a aburrir con la palabra aplicar en la vida cotidiana. Ya, todos los días ustedes van a acordar de mí. Antes de dormir, bruma para las buenas noches. Despertar, bruma para las buenas energías. Vamos a salir, runa de la protección. Ya van a andar ahí con los símbolos por todos lados. Así que bueno, esa es la idea en el fondo, ¿cierto? De ir conociendo estos símbolos, por ejemplo, acá el pentáculo o el tetragramatón o pentagrama, como ustedes le quieren decir, ¿cierto? La idea es entender distintas visiones de qué significa, de dónde viene y todo eso para que ustedes realmente manejen estos conceptos al revés y al derecho, ¿ya? Cuando alguien les diga, uy, ¿qué son esas lunas? Qué bonitas. Ah, no, no son lunas. O sea, sí, pero es la triple diosa y no sé qué. Y ustedes ahí tengan toda la información para, para hacer entender a todos qué significan todos estos símbolos, ¿ya? Acá les dejé tres, pero obviamente hay muchos más, así que vamos a ver varios, ¿ya? Voy a ir viendo según el módulo. La idea es que los módulos sean redonditos, así que yo siempre trato de que cada módulo tenga como un símbolo ad hoc al tema y todo. Las runas oráculos, ¿cierto? Son estas que están aquí, un sol, una luna, un ojito. Como ya les decía, la palabra runa significa susurro, secreto, misterio en las lenguas germánicas, ¿ya? O vikingas principalmente. Y hoy se utilizan estos símbolos, ¿cierto? Estas piedras como una forma de oráculo o de adivinación. Cada una de estas runas está relacionada con un sabbat, es decir, con una festividad o una celebración
importante. Además, con un elemento y además un significado, ¿cierto? Y además de eso, hay runas femeninas, hay runas masculinas, entonces hay un montón de información que tienen cada una de las runas. Yo sé que ustedes pueden decir, 13 runas no es nada. Pero son 13 runas intensas, profundas y muy completas, ¿ya? Que vamos a ir también relacionando, por ejemplo, con gemas, con cristales, para que ustedes puedan complementar, ¿cierto? Esta información. Bueno, vamos, yo sé que seguramente ustedes ya tienen este conocimiento del ambiente, ¿cierto? Y creo que esto quizás es un poco obvio, pero igual nunca está de más decirlo, ¿ya? Las características ideales, ¿ya? Que debe tener una lectura, ¿cierto? Como en cuanto al ambiente, es la tranquilidad, que no hayan interrupciones, que uno tenga tiempo suficiente para responder y que el espacio esté lo más limpio posible, ¿ya? Ahora, quiero recalcar que esto es lo ideal, ¿ya? Porque obviamente no falta que si que ustedes de repente van, no sé, a donde unos amigos a hacer, no sé, alguna junta, qué sé yo, y terminan leyendo ahí sentadas en el pasto con toda la bulla, y bueno, pasa, ¿ya? Eso pasa, y no vamos a demonizar esas cosas, todo lo contrario, pero obviamente yo creo que en un ambiente como más controlado, ¿cierto? Donde está esta tranquilidad, donde no hay interrupciones, donde si ustedes quieren pueden poner música de fondo, donde pueden prender quizás una velita, ¿cierto? Un incienso o algo, como que se genera una conexión más profunda, se genera una interpretación más fácil también, ¿ya? Pero seamos honestas también que muchas veces es imposible que en el fondo encontremos espacios sin interrupciones, ¿ya? También es importante entender que obviamente las velas son un plus, la aromaterapia es un plus, el incienso es un plus, el pañito perfecto que combina con las runas es un plus, pero nada de eso es una obligación, ¿ya? O sea, eso no las hace ni mejor ni peor lectoras de runas, ¿ya? O sea, ustedes pueden tener el set perfecto y no cachar una de runas y eso en realidad, insisto, no significa nada, ¿ya? No quiero que se sientan como chuta, no tengo vela, no puedo hacer la lectura. No nos preocupemos de eso. Por un lado, tenemos, cierto, la responsabilidad de la información que nosotros le entregamos, cierto, a la persona que está preguntando. Yo siempre enfatizo harto en esto, o sea, la responsabilidad de lo que nosotros le decimos a la persona está relacionada con varias cosas. Una, con nuestra canalización, ¿cierto? Como con el mensaje que nosotros recibimos para darle a esta persona, ¿cierto? También con darle una respuesta certera que realmente la runa, si ustedes no están canalizando nada, ¿cierto? Darle la respuesta que dice la runa. Y si ustedes canalizan, en el fondo mezclar, ¿cierto? Lo que ustedes están canalizando junto con la información de la runa, pero no, en el fondo, chamullar algo, ¿ya? O inventar un mensaje. En ese caso, si ustedes no reciben, por ejemplo, ningún mensaje o están un poco complicados con la interpretación de una runa, lo que yo siempre recomiendo es sacar otra, ¿ya? Sacar otra para que así ustedes puedan tener en el fondo un respaldo, ¿cierto? De una información y un mensaje verídico y que realmente sea, más allá de positivo o negativo, ¿cierto? Que sea concordante con lo que realmente le pasa, ¿ya? Y obviamente hacernos responsables de lo que le decimos, ¿ya? Y por otra parte, esta misma responsabilidad está relacionada ya con nuestro estado personal. Es decir, si nosotras estábamos apuradas y corrimos para llegar a una lectura, estamos así como aceleradas y empezamos la lectura así aceleradas, lo más probable es que los primeros mensajes salgan así como un poco disparatados, ¿ya? Entonces siempre es importante ser nosotros responsables, ¿cierto? De decir, ¿sabes qué? Hoy día en realidad estoy con muchas preocupaciones porque me pasó esto. Corramos la sesión, por favor, para mañana o pasado o cuando tengas otra hora, donde tú sepas, ¿cierto? Que vas a volver a estar
en tu centro, ¿ya? Porque muchas veces cuando estamos pensando también, cuando tenemos preocupaciones, por ejemplo, estamos pensando en otras cosas, ¿ya? O sea, por ejemplo, no sé, pues hoy día me llegó una cuenta súper alta y que no me esperaba y estoy todo el rato pensando en cómo voy a pagar esa cuenta y no sé qué, y entro a la sesión, pero estoy durante toda la sesión pensando en eso. O sea, honestamente, obviamente las respuestas van a tener interferencias, ¿cierto?, de estas preocupaciones y de nuestros pensamientos. Entonces, es importante que cuando ustedes en el fondo se sienten a hacer una lectura o a responder una pregunta o lo que sea, lo hagan con calma, desconectando, ¿cierto?, de el mundo que nos rodea por un ratito, de nuestras preocupaciones, si es que podemos hacerlo, y si no, correr la sesión para un momento donde estemos mejor, ¿ya? Por otro lado, también es importante que tanto nosotros como el consultante debe entender, ¿cierto?, que las runas son una guía y una herramienta de autoconocimiento y que nos dan un mensaje, ¿cierto?, pero que las decisiones finales dependen de cada uno, ¿ya? Y que los problemas en sí mismos no se resuelven mágicamente en una sesión, ¿ya? Em, Hay personas que creen que ir a una lectura de runas como que tú le dices, ah, sí, mañana vas a cambiar de trabajo y la persona sale, se va a acostar y espera que ese trabajo llegue, ¿ya? Pero eso no es así, o sea, la runa te va a decir que a lo mejor sí puedes cambiar mañana de trabajo, pero que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿cierto? En el fondo, la runa por sí sola no nos va a solucionar ningún problema, solamente nos va a guiar para que nosotros tomemos, ¿cierto?, una decisión que ayude a solucionar nuestros problemas, ¿ya? Y ahora, a raíz de eso mismo, en el fondo también tenemos que entender que las runas nos dan una guía que nosotros vemos, ¿cierto?, si es que la seguimos o no. O sea, nosotros tenemos que seguir entendiendo que es nuestra libertad, ¿cierto? Em, si le hacemos caso a las runas o no. De hecho, justo hoy día me pasó, una chica me preguntó, eh, la pregunta era, lo invito a salir, algo así. Y la runa decía que no, y ella me contestó que, pucha, qué pena, pero que ella lo iba a invitar igual. Y yo como, o sea, está perfecto, ¿cachai? O sea, no hay una regla, ¿cierto? Una obligación de que la persona siga nuestro consejo, el consejo de las runas, ¿ya? Ahora, si después esa salida sale mala, no le echen la culpa a las runas, po. ¿Ya? Pero básicamente es eso, es importante entender que esto es una guía, ¿ya? Un consejo, que ustedes pueden mezclarlo con otras terapias, por supuesto que sí, que ustedes pueden complementarlo con otras cosas, por supuesto que sí, pero las runas como tal nos dan solamente una información, un mensaje y las decisiones finales las tomamos y nos corresponden a nosotros o al consultante, ¿ya? Por otro lado, también es importante que entreguemos una información objetiva y clara, ¿ya? O sea, si alguien nos está respondiendo, o sea, nos está preguntando, ya, voy a tomar de la misma pregunta que me hicieron hoy. ¿Debo invitar a salir a este chico hoy? eh, no puedo decirle, ay, sí, mira, es que el universo, y no sé, y al final no le respondo si sí o si no. O sea, si tú quieres, le puedes decir como no, porque ya ahí te alargas todo lo que quieras, pero la información como tal debemos tratar de que sea clara, ya fácil de entender, tratar de no irnos por las ramas y después terminar hablando media hora. em, por lo mismo. ¿Qué pasa si haces una pregunta y contestas no y vuelves a preguntar lo mismo para corroborar y te sale que sí? Honestamente no hago eso porque cuando me pasa eso siento que las runas me están agarrando para el leseo porque ellas creen que yo las estoy agarrando para el leseo preguntando lo mismo de nuevo, pues. Bueno, yo soy bien respetuosa en ese sentido con las runas, ¿ya? Porque las runas nos dan un mensaje bien power. Entonces, si una runa me está diciendo que no, es no, como porque tendría que corroborar, ¿ya? En ese caso, prefiero corroborar con otro método, por ejemplo, con un péndulo,
¿ya? Pero no con las mismas runas, porque creo que cuando uno hace eso de corroborar, las runas tienden a ser irónicas. Bueno, acá igual hay una gran diferencia de las runas vikingas con las runas de las brujas. Las runas de las brujas no tienen inversión. Entonces, la respuesta sí y no, en el fondo está dada por el significado y porque cada runa tiene un sí o un no, ¿ya? No, no es como que si está así, es sí, si mira para el otro lado es no, y si mira para allá es tal vez no. O sea, como que acá hay una sola posible respuesta, ¿ya? Em, e insisto, yo nunca corroboro realmente la respuesta. Lo que sí hago es, por ejemplo, si me dice que no o que sí, en efecto, pido un consejo. Por ejemplo, no, ¿por qué no hoy? ¿Ya? Y ahí a veces te puede dar como una respuesta mucho más certera, ¿cierto? Que volver a preguntar lo mismo. Por eso también hay que tener ojo. Bueno, ya vamos a llegar al tema de las preguntas, pero por eso hay que tener mucho ojo con la gente que te pregunta lo mismo, pero de distintas maneras, ¿ya? Em, Hay veces que las respuestas nos hacen sentido y otras veces no nos hacen sentido. Bueno, más que a nosotros, al consultante, ¿cierto? Y eso no es que nuestra interpretación esté mala, ¿ya? Me ha pasado muchas veces que en una lectura me dicen, no, en realidad no siento que sea así, pero pasan un par de días, semanas o incluso meses y me dicen así como, Nico, tenías toda la razón, aunque yo no lo quería admitir. Ya, eso pasa un montón, ya. Hay gente que obviamente le cuesta ver lo que uno le está diciendo, ya. Sobre todo en temas amorosos es muy complicado, o sea, no se sorprendan de la cantidad de gente que pregunta por el ex una y otra vez y a veces una sesión tras otra preguntando por el ex, ¿ya? Y acá hay que ser como en ese sentido bien clara y objetiva, ¿cierto? De dar una respuesta y hacerle entender que en el fondo preguntar dos veces o cuatro veces no va a cambiar la respuesta realmente. Sí, amiga, date cuenta, exacto. Tal cual. ¿Ya? Y bueno, esto igual es importante, el respeto a la privacidad del consultante, ¿ya? ¿A qué me refiero yo con esto en particular? Es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho que conversemos en los grupos, ¿cierto? En el grupo de WhatsApp sobre alguna lectura, o sea, por ejemplo, que ustedes, no sé, salgan el próximo miércoles, ¿cierto? Haciendo una tirada y nos cuenten en el grupo. Hoy día le hice una lectura a tal persona, no es necesario dar nombre, no es necesario decir nada, ¿cierto? Y le salió esto, pero no estoy tan segura cómo interpretarlo. Entonces, todos vamos a ayudar, ¿cierto? Pero no vamos a andar enviando nombre, foto, número de teléfono o cosas así por una cuestión de respeto, ¿ya? Y tampoco vamos a andar publicando, por supuesto, las como esos detalles, ¿ya? Yo hago efectivamente como lecturas públicas, en el sentido de que yo sí publico a veces preguntas con sus respuestas, pero nunca jamás mostrando nombres o fechas de nacimiento, ni menos direcciones, ni cosas así, ¿ya? También es importante que ustedes pongan este límite. Hay preguntas que no se responden, ¿ya? Por ejemplo, preguntas relacionadas a la muerte. Yo personalmente no respondo, ¿ya? Creo que esos son como otros temas, ¿ya? Em, a menos que uno quisiera preguntar así como, no sé, como si es que mi visión sobre la muerte está bien para mí, no sé, no tengo idea, pero en realidad, honestamente, yo en lo personal no respondo nada asociado a la muerte, ¿ya? Tengo colegas que tampoco responden nada asociado a la salud, ¿ya? O sea, es como un tema que ellos no trabajan, ¿ya? Y bueno, está perfecto. ¿Ya? También hay personas que no responden, por ejemplo, sobre bebés, ¿ya? Como, no sé, una chica embarazada me preguntaba la otra vez si iba a ser niño o niña,
Eh, y hay gente que simplemente dice, no, yo no voy a responder eso. Y está perfecto, ¿ya? O sea, entiendan que ustedes también tienen el derecho, ¿cierto?, de poner límites en las preguntas que van a contestar o no van a contestar, ¿ya? Eso está perfecto y es parte también de la salud mental de ustedes, ¿ya? Todas las preguntas que son como polémicas, hay que evitarlas, ¿ya? O sea, a menos que ustedes estén como dispuestas a vivir lo que es como responder preguntas polémicas, pero siempre hay preguntas que realmente te hacen y que uno sabe que esto va a terminar en no muy buenos términos, ¿ya? Entonces, insisto, o sea, ustedes tienen toda la libertad y todo el derecho de decir, mira, yo respondo todo excepto este tema. Está perfecto, ¿ya? Y bueno, por supuesto, como lectores de runas, lo más importante o una de las cosas más importantes es que ustedes se den el tiempo y el espacio, ¿cierto? Para escucharse, mimarse, descansar, tratar de no hacer lecturas de runas ni rituales ni nada, ¿cierto? Cuando estamos muy cansadas, cuando ya es muy tarde y hemos tenido un día agotador, cuando nos sentimos estresadas, preocupadas o cuando estamos empezando a tener síntomas de alguna enfermedad, ¿ya? Hay veces que uno ya está terminando un resfriado y como que ya vuelve a tener energía y, ok, ya, haz una que otra lectura, pero honestamente cuando están enfermas lo mejor es que el cuerpo se recupere, ¿cierto? Y después retomamos ahí todas las lecturas, pero es súper importante que ustedes aprendan a escucharse a ustedes mismas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una lectura, ¿cierto? Estando cansadas, estando fatigadas, estando estresadas o estando enfermas, la interpretación, por supuesto, no va a ser la misma. Vamos a estar con una disposición mucho más baja, ¿ya? O vamos a estar así como chuta, ya que termine rápido, porque en realidad me quiero ir a acostar o en realidad me quiero ir a tomar un remedio. Entonces es mejor decir, como les decía antes también, cambiemos la lectura para mañana, ¿ya? Y listo. Es súper importante igual tener hábitos y rutinas de autocuidado, ¿ya? Van de la mano, por supuesto, con todo lo que estamos hablando. Yo no digo que acá hagan miles de horas de yoga, meditación y no sé cuánta cosa más, sino que se den pequeñas cosas, ¿cierto? Que les permita como volver a su centro, que si ustedes están estresadas, se permitan un tiempo de calmar y volver a su centro, etcétera, ¿ya? Y ojo, porque me pasó que algunos consideraban que esto era tener una buena dieta y hacer ejercicio. Y la verdad es que no me refiero a eso, ¿ya? Para mí, los hábitos y la rutina del autocuidado, en lo que a mí me convoca acá, tiene que ver, ¿cierto?, con la intuición, con el respetar que a veces nosotras no nos sentimos tan conectadas y en vez de frustrarnos o sentirnos mal, decir, ok, hoy día en realidad no estoy conectando con las runas, es válido, mañana lo intento de nuevo y no hay ningún problema, no pasa nada, ¿cierto? em, Tener momentos donde ustedes se limpien de energías, porque sí, al hacer lecturas con runas, si bien no abrimos portales ni estamos haciendo nada malo, hay muchas pacientes ya que vienen con una energía súper densa porque están teniendo muchos problemas. Y ustedes tienen que pensar que ustedes son como un psicólogo. Ustedes van a recibir toda la energía que esa persona acarrea, ¿ya? Porque durante una lectura no solamente la persona les hace preguntas, sino que también empieza a contarles como, no, es que mira, a mí me pasó esto, bla, y literalmente te vomitan todo lo que le está pasando y toda esa densidad obviamente cansa, esa densidad nos afecta, a veces nos enferma, entonces para evitar, ¿cierto?, un exceso de fatiga, un exceso de cansancio o enfermarnos, es importante que nosotros tengamos estos hábitos, ¿cierto? De, no sé, pues, baños de sal, algún pequeño ritualcito de protección, usar alguna bruma de protección, ¿cierto? Hacer cierta cantidad de lecturas por semana, pero no todos los días para dejarse unos días que sí o sí vayan a descansar, etcétera.
¿ya? Así que eso, para mí las rutinas de autocuidado no tienen que ver con que son veganas, vegetarianas o no lo son, o si van al gimnasio o no van, a mí eso no, aquí en esto no influye tanto tampoco. ¿Ya? Y obviamente siempre debemos priorizar nuestro estado óptimo de salud. Insisto, no hagan lecturas, ¿cierto? Ni rituales, ni una cuestión cuando estén enfermas. O sea, permítanse esos momentos para descansar, para que fluya, no sé, las emociones relacionadas con lo que están viviendo, ¿cierto? Que fluya también la enfermedad, para que el cuerpo literalmente de lo único que se preocupe, ¿cierto? Sea de batallar contra esa enfermedad y no que más encima esté gastando energía en escuchar a otra persona, recibir toda su densidad, ¿cierto? Sus problemas y además canalizar y darles todo este mensaje, ¿ya? Ya, las lecturas y las preguntas. Bueno, esto creo que ya había hablado de alguna forma, pero bueno, insisto en esto. Debemos comprender que nosotros entregamos una guía, que siento que lo repito mucho no por ustedes, sino por los clientes. Ya, como que yo tengo súper claro que las runas son una guía, pero muchas veces me da la sensación que mis pacientes no tienen esa claridad, por mucho que yo siempre lo digo, ¿ya? Las runas, insisto, son una guía y no una decisión que el universo toma por nosotros o una terapia mágica o la solución a todos nuestros problemas. En el fondo, las runas proponen y nosotras disponemos, ¿ya? Así funciona una lectura de runas. Ahora, la respuesta de las runas puede cambiar, ¿ya? ¿Y cómo puede suceder eso? Por ejemplo, hasta hoy no he buscado trabajo. Entonces yo pregunto hoy a las runas y digo, bueno, ¿voy a encontrar trabajo esta semana? Lo más probable es que las runas me digan que no. Pero ¿y qué pasa si la próxima semana empiezo a tirar currículum el lunes, el martes, el miércoles y el otro jueves pregunto de nuevo? Esta semana voy a encontrar trabajo. Bueno, si están todas las energías dadas y yo estoy haciendo todo ese esfuerzo, lo más probable es que ahora me diga que sí, ¿ya? Entonces yo a eso me refiero cuando digo que las respuestas de las runas pueden cambiar. Y por lo mismo, no hay respuestas eternas. O sea, hay algunas que sí, dependiendo de la pregunta, pero en general, las respuestas son variables, ¿ya? ¿Y a qué me refiero yo con esto? Que, por ejemplo, cuando alguien pregunta, ¿me debería ir a vivir, no sé, a Polonia? Y la runa te va a decir, ¿sabes qué? Hoy no. No quiere decir que nunca, ¿me entiendes? No quiere decir que nunca te puedes ir a vivir allá. A lo mejor si tú preguntas el próximo año, te va a decir, sí, este sí es el momento para ir. ¿Ya? Entonces, eso igual es importante tenerlo en consideración, ¿ya? Porque a veces hay gente que hace este tipo de preguntas y dice como, ah, no, voy a tener que cambiar entonces los planes y objetivos para mi vida. ¿Pero por qué? Si nadie está diciendo que nunca vas a conseguir el amor de tu vida, o que nunca vas a ser mamá, o que nunca te vas a casar, ¿me entiendes? Porque de repente te hacen ese tipo de preguntas. Entonces, para evitar este tipo de preguntas, pasan dos cosas. O respondes diciendo como, no vas a encontrar el amor de tu vida ahora, pero puede que más adelante sí. O bien tú le pones fecha, ¿ya? Puedes ponérselo como deliberadamente tú o puedes, digamos, con el consultante elegir una fecha. Entonces tú le puedes decir, ya, te pregunta, ¿voy a encontrar el amor de mi vida alguna vez en la vida? Y tú le dices, no, no preguntemos, ¿cierto? Para alguna vez en la vida, preguntemos para los próximos 6 meses, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo siempre, siempre les recomiendo que ustedes vayan como aterrizando, ¿cierto? Las preguntas, ¿ya?
porque creo que hay algunas que son demasiado como, algún día voy a ser madre y la persona tiene 20 años y es como, chuta, es que en realidad tenéis 20, 25 años de fertilidad por delante, entonces como que obvio que esa respuesta puede variar un montón de veces todavía, ¿ya? Entonces a lo mejor hoy no es el momento o a lo mejor hoy sí es el momento, pero si tú no lo aprovechas en el fondo a lo mejor mañana ya no lo va a hacer, ¿me entienden? Como que es importante que ustedes sepan formular, ¿cierto?, las preguntas correctas. ¿Por qué? Porque así la respuesta también va a ser mucho más certera, mucho más específica, mucho más valiosa, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes sepan aterrizar, ¿cierto?, este tipo de preguntas que son tan abiertas o tan, insisto, como alguna vez en la vida, o sea, alguna vez en la vida, eso puede ser en muchos años, y de aquí a esos años pueden pasar demasiadas cosas. Entonces, la pregunta ya dejaría de tener en realidad una respuesta como buena, ¿ya? Y acá repito, decidir qué preguntas no estamos dispuestos a responder. Y ojalá antes, en el fondo, de que ustedes ofrezcan alguna lectura, ¿ya? O sea, por ejemplo, oye, yo ofrezco lecturas, no sé qué, pero no respondo de salud, no respondo de esto, ¿ya? Porque así se evitan cualquier tipo de problema, cualquier situación incómoda. Es importante que ustedes también sepan poner límites, ¿ya? Y las respuestas de sí y no deben ser respondidas con precaución. Por lo mismo que les decía antes, o sea, hola, voy a ser mamá y si me sale un no, es como, ok, no, pero no por ahora, no este año, no estos meses, no porque no tienes pareja, ¿me entienden? Como hay que tener ciertos cuidados con estas respuestas de sí y no. A mí me gustan harto las respuestas de sí y no, no es que no me gusten, ¿ya? Pero sí creo que a veces hay que explicar un poquito más para que la persona también entienda correctamente la respuesta que nosotros estamos canalizando. Bueno. Sobre la interpretación, ya les dije un poco, ¿cierto? No hay respuestas literales, o sea, no hay ninguna runa que ustedes les diga así como literal la respuesta a todos los tipos de preguntas que existen, ¿ya? Siempre nos vamos a tener que acomodar a la pregunta y por eso yo siempre recomiendo, ¿cierto? Incluir canalización, intuición o el mensaje que ustedes reciben, ¿ya? Confiar mucho en ustedes, es decir, si sale una runa que tiene 20 significados, obviamente, ¿quién va a decidir, cierto, cuál de esos 20 significados es la respuesta a la pregunta? La única forma de decidirlo es su intuición, lo primero que piensan, lo primero que sienten. Cuando alguien está preguntando, hola, este es un buen año para empezar un estudio de no sé qué, y saco la pregunta del matrimonio, o sea, en estricto rigor, no hay una respuesta literal para esa pregunta, pero ustedes pueden ver y pueden decir, en realidad sí, porque esa es la vocación de tu vida, porque es como que te vas a casar, ¿cierto? Con un tema que vas a amar y no sé qué. Como también puede ser, no, porque en realidad hoy el amor y la vida de pareja y de familia es mucho más importante para ti que el tiempo que vas a dedicar a estudiar. Pero ¿quién va a decir, cierto, si era una o la otra? Tu intuición, lo que tú sientes en ese momento, ¿ya? Entonces, desde ya vamos a ir practicando, ¿cierto? Lo que ustedes sienten, que ustedes respondan con ese mensaje que llega cuando hacen la pregunta y sacan la runa, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Así que eso. Yo les mando besitos. Tengan Y una linda noche. Cuídense gracias, mucho. Nico, por Estamos todo. hablando. Besitos a todas. Chao, chao. Gracias, chao, chao, Gracias. descansen. Chao, Chao, chao. chicas.